¿Qué dicen los llorones? ¿Qué dice el presidente? Los detalles a continuación. Vamos a leer el regalo de Navidad para Colombia, para el pueblo trabajador de Colombia. Este ya lo firmo aquí. Entonces, este es el decreto de salario mínimo. Este año la inflación, el incremento de precios, creemos, todavía falta una semana, va a ser del 5%. La inflación de alimentos, estas cifras son aburridas, pero hay que darlas, esperamos se coloque en 2.7% anual, quizás menos. Esta es la caída más grande en toda la OCDE. Nosotros somos miembros de la OCDE, que son como 50 países del mundo, los más ricos del mundo están ahí. Es la caída más grande de la tasa de inflación de alimentos de toda la OCDE. Es decir, la política del gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, fue tan efectiva que la elevación del precio de alimentos, que es lo que más consume la gente humilde de este país y la gente trabajadora, estuvo por debajo, muy por debajo del promedio de inflación del país. Entonces, vamos a manejar estas dos cifras, 5% nivel promedio del crecimiento de bienes, del precio de los bienes, y 2.7 nivel promedio del crecimiento de los precios de alimentos, y lo vamos a comparar con la subida del salario mínimo que proponemos para el año entrante, que rige a partir del 1 de enero, dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. Sube en pesos, 123.500 pesos. El salario mínimo sin auxilio de transporte queda en 1.423.500 pesos. Y con auxilio de transporte 2025 queda en 1.623.500. Significa que el salario real, porque la inflación el año entrante esperamos que se coloque en 3%, significa que va a tener un ascenso de 6.54% real, no nominal sino real. Es un crecimiento del nivel de vida de todas las personas que ligan su ingreso al salario mínimo. Luego, no nos están diciendo la verdad. El salario mínimo, si crece, hace crecer la economía, no al contrario. Hola a todos, ¿cómo están? El debate arrancó y no tardaron los lamentos de los adoloridos que se les incrementa el mísero sueldito de 48 millones a 52 millones por no hacer nada. 123.000 pesos mensuales de incremento al trabajador y poco más de 4 millones a los parásitos, pero no, salieron a dar alaridos. Basta ya, Petro, va a quebrar la economía. Pues aquí veremos algunas cifras de crecimiento y cómo la economía avanza reportando un crecimiento exponencial en el comercio durante este mes de diciembre. Cuando el rico entienda que si el pobre es menos pobre, él será más rico, entonces entenderá que la economía se mueve por la oferta y la demanda y no es cierto ninguno de los dos extremos que quieren presentar, que el empleo solo lo generan los empresarios o que el empleo solo lo generan los consumidores. Todos son parte del edificio de la economía, tanto el empresario que aporta su iniciativa desde el emprendimiento en todos los niveles,
como los trabajadores que hacen posible el producto terminado, y a esto se le añadirle los comerciantes y los vendedores. Oferta y demanda constituye el mercado de capitales, pero todo esto no sería posible si el consumidor no tiene dinero para consumir. Entonces se rompería el engranaje de la economía. Bienvenido el nuevo salario para los trabajadores, bienvenida la recuperación de sus derechos laborales y bienvenido el avance de la sociedad por un futuro mejor. Soy Álvaro de Jesús, los detalles a continuación con Gustavo Bolívar. Una mala noticia, que digo, pésima noticia, para la oposición fatalista que en campaña decía que Petro venía a acabar con Colombia. Pues acaba de salir la cifra de desempleo para noviembre y anualizada queda en 8,2. 8,2. Es decir, no solamente se mantiene en un dígito, sino que ha bajado a niveles históricos. Desde 2017 no se veía una tasa de desempleo tan baja. Esto desde luego tiene que tener preocupados a quienes ya listan las mentiras para 2026. ¿Qué van a decir nuevamente? ¿Que vamos a acabar con Colombia? ¿Que vamos a aumentar el desempleo? ¿Que vamos a aumentar la inflación? ¿Que vamos a aumentar el dólar? Nada de esto ha pasado. Entonces les pregunto, ¿vinimos a destruir este país? ¿Con desempleo más bajo? ¿Con inflación más baja? ¿Con dólar a la misma tasa? ¿Cuándo los medios y la oposición va a reconocer que aquí hay un gobierno serio para manejar la economía? Tal vez nunca, pero la cifra no miente. Dato mata relato.